Vale, pero se entiende, yo lo que quiero volver a esto es que no entiendan que un estado de antidiuresis es un estado patológico o un estado que vaya a ser malo, sino simplemente estamos caracterizando dos estados generales que tienen que ver con esto, simplemente con los patrones y con las hormonas encargadas de regular esto que es el agua, ¿sí? Bien. Perdón. No, perfecto. Es que para mí lo lindo de renal es que en algún momento todo te empieza a cerrar y es muy lineal el conocimiento de renal. Ustedes, les juro que cuando estudien para el parcial van a decir, ah, claro, esto es porque así, porque ya cuando también cierren cardio les van a cerrar muchas más cosas. ¿Quién está hablando? Emi, ¿se dice ahí? Sí. Fíjense que del gráfico sacamos, analizando la osmolaridad en un tiempo, sacamos la osmolaridad, si estaba concentrada o estaba diluida. El flujo que probablemente, o la cantidad de volumen que estaba haciendo en ese tiempo, probablemente tenía ese paciente, y definimos en qué estados de su diuresis iba a estar. Ahora, y para seguir como mechando todo con todo, ¿qué hormonas van a estar puestas en juego en cada estado? Emi, o los que quieran comentar por el chat. Es seguir integrando. De estos pilares de hormonas que siempre hablamos, ¿no? Por un lado el factor natriurético trial y por el otro lado vamos a tener, ya se me olvidaron, ADH, sistema renina-angiotensina aldosterona o al simpático, el que ustedes quieran. ¿Qué se les ocurre? ADH. Claro, la ADH al principio, antes de la ingesta de agua, va a estar súper aumentada porque el cuerpo va a querer reabsorber agua. Y después, al aumentar la ingesta, va a empezar a disminuir el valor de ADH. Bien, perfecto. O sea que acá el cuerpo va a estar tratando de retener sodio y agua, por ejemplo. En este punto. No. No tiene por qué. Bien, acá justo les hacen esta pregunta de cómo encontrará el nivel de ADH en plasma durante el experimento, basal o disminuido. Y ustedes tienen que pensar así, el recorrido. Acá probablemente esté basal, tampoco es que va a estar a tope la ADH. Y después... Ese concepto está bueno. Fíjense que, de hecho, esto es lo que yo les decía, que uno tiende siempre a la antidiuresis. Nosotros tenemos normalmente, si seguimos una dieta, la que se considera normal o occidental, tenemos ciertos niveles de ADH en plasma que hacen que la orina tengan estos valores promedios de osmolaridad, 900, un poco más, un poco menos, ¿sí? Fíjense que hay liberación de ADH a 280 y nosotros siempre estamos entre 290 y 300. Miren toda la ADH que va a haber. Basal. Es fisiológica. Basal. No es grave, pero va a haber ADH circulando. Por lo tanto, nuestro estado va a tender siempre a la antidiuresis y eso se puede todavía, yo puedo forzar un poco más el sistema y decir, ¿se acuerdan el ejercicio de los perros que los poníamos en restricción acuosa? Yo puedo forzar todavía que la ADH aumente un poco más, ¿sí? Y puedo ver, fíjense, todavía tienen para aumentar los niveles de ADH plasmáticos, ¿sí? O puedo darles una sobrecarga hídrica, como es en este caso a esta persona que se está tomando los 2 litros de agua. ¿Sí? Bien, ¿estamos todos hasta acá? ¿Van entendiendo este recorrido? Bien, ahí Lali dice, luego de la ingesta la ADH baja, claro, baja y va a ser, ¿dónde va a ser el punto mínimo? Donde yo tenga la menor concentración de ADH en plasma, según esta curva. Bien, a los 60 minutos, ¿sí? Fíjense, Vicky, ¿vos la tenés dibujada la ADH? No. ¿La qué? La ADH, porque así como ella dibujó el flujo, que tiene una curva inversa a esta que estamos viendo, si uno pudiese graficar la concentración de ADH en plasma, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Como el gráfico que estamos viendo parecido a este de osmolaridad o como el del flujo? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, como el del flujo. Perfecto, como este flujo, o sea, no, como el del flujo no, como este. Los valores de ADH plasmático van a seguir a estos claro, valores. Sí. Al revés, justamente, ¿sí? Disminuye cuando disminuye la... Claro, cuanto menor sea la osmolaridad urinaria, voy a tener ADH plasmática bien bajita y flujo urinario bien alto, ¿sí? Entonces, en 60 minutos tengo el punto mínimo de osmolaridad urinaria, la mínima cantidad de ADH en plasma, o nada directamente,
pero tengo un flujo de orina altísimo, máximo, ¿sí? Como el gráfico que les mostró Viti antes. ¿Se entiende? Bien, y la última pregunta que quiero que respondan tipo al unísono. ¿Cómo va a estar la osmolaridad plasmática? ¿Constante? Sí, gracias. Muy bien, constante. Bien, fíjense que acabamos de resolver, Emi resolvió y ustedes aportándole todo este ejercicio. ¿Se entiende? Fíjense como de un gráfico pueden desprender conceptualmente un montón de cosas re interesantes que están buenísimas. Y algo más para decir, fíjense, este gráfico, vieron que en el de sodio teníamos el eje X, estaba puesto en días. Vicky, volveme a este gráfico. Claro. ¿Qué escala tenemos acá? Acá no tenemos días, fíjense que estos son minutos, ¿sí? Y todo esto que ustedes describieron ocurre en un total de 2 horas. Es más, si uno quisiera por ahí a este ejercicio, a mí me hubiera gustado ponerle media hora más, porque fíjense que la tendencia era, capaz que hubiésemos recogido media hora más orina, ¿sí? O quizás, ¿sí? Para hacerlo más extremo todavía, 1 hora más, para ver cómo hubiésemos encontrado el valor, porque fíjense que tiende, quizás lo hubiésemos encontrado en 900 y el sistema hubiese retornado al mismo punto de donde partió, ¿sí? Como el del sodio. Vieron que el del sodio, al cabo de 15 días, tenían otra vez el mismo nivel antes del aumento en la ingesta. Yo pienso que si acá con media hora más, yo creo que con media hora daba, hubiésemos alcanzado los 900 miliosmoles urinarios, ¿sí? Pero fíjense que a lo sumo es 2 horas, 2 horas y media, y el sistema vuelve a estar en el mismo punto de partida. Y con el Fíjense, sodio, perdón, que le dieron 2 litros e hizo PIB 2 litros. Fue ingreso es igual al egreso, balance, en 2 horas. Y probablemente el grueso de la cantidad que orinó fue en ese momento de los 6 minutos, de los 60 minutos, digamos. O sea, fíjense lo rápido que logró el cuerpo regular esto. Entonces acá les preguntan cómo es esto en comparación al del sodio, que ya dijimos, es más lerdo, que... ¿Todos entienden eso y ven por qué entonces usamos al agua y a lo fácil que es regularla y lo fácil que es regular el LEC para mantener al LEC y a la osmolaridad? Porque acá lo que están buscando mantener es la osmolaridad. Digo, y el LEC. A ver. Tengo dudas respecto a la osmolaridad. ¿Dónde tengo el agua que ingerí por demás en este momento? Bien, es una buena pregunta. Es muy probable que ese agua se vaya hacia el intersticio y al intravascular y que se quede en el extracelular y que no aumente tanto. No va a lograr modificar tanto para cambiar la osmolaridad, porque es como, se suele considerar que es como un espacio medio infinito. No es infinito, desde ya que no es infinito, pero el cambio que va a generar probablemente sea despreciable. fíjate que es lo mismo que decíamos con el sodio. A ver, cambios en la osmolaridad tiene que haber, porque de hecho son los que van a disparar que el ADH se secrete o que no se secrete, ¿sí? Pero todos son cambios transitorios, ¿sí? Fíjate que en este caso deja de secretarse la ADH, ¿sí? Porque la ADH empieza a caer. Vos ahí tenés cambios transitorios en la osmolaridad, pero rápidamente, fíjate, en menos de en media hora, fíjate que tu sistema ya respondió súper rápido. ¿Sí? Si vos ves la osmolaridad urinaria, fíjate todo lo que cambia solo en media hora, ¿sí? Entonces, si vos pudieses hacer, si querés, una curva en tiempo real, que vos le pudieses estar sacando sangre, pero, no sé, segundo a segundo, capaz que pescás la diferencia en la osmolaridad plasmática. Pero si vos vas a esta persona y le agarrás y le medís en la preingesta, y le medís a las, qué sé yo, no sé, a las 2 horas, 3 horas, ahí no lo vas a encontrar esta alteración, ¿sí? ¿Lograste entender eso? Porque necesariamente la osmolaridad tiene que cambiar, porque entonces eso es lo que te libera o no te libera la ADH, ¿sí? Los osmorreceptores es como que se achicharran y mandan la señal al hipotálamo a que se estimule la sed. En este caso sería al revés, porque estamos expandiendo, porque estamos ingiriendo agua, entonces deja de existir el estímulo para que se esté liberando la ADH, ¿sí? Bueno, ahí quedó, creo, entendido. ¿Sí? Bien, pero recuerden que son cambios transitorios. Bien,
pongan esa palabra, así como transitorios, efímeros, no sé, usen la que usen, pero... Bien. ¿Se dan cuenta cómo ya vimos prácticamente, o sea, prácticamente desde un ejercicio práctico, todo esto que habíamos hablado antes teóricamente? Lo fuimos poniendo en juego en distintas situaciones para ver cómo sucede. En un momento nos enfocamos en el aumento del sodio, que me aumenta la osmolaridad y que me termina aumentando el NEC, y ahora lo que hicimos fue directamente aumentar el NEC sin meternos con el sodio y ver qué pasaba. ¿Estamos todos hasta acá? Porque ahora lo único que nos queda es volver a cerrar esto. Lo importante es que hasta acá estén todos seguros de que entendieron y de que si hoy a la noche, el jueves o cuando sea, vuelven a leer este TP y vuelven a leer sus apuntes, esto lo sacan así. Y les da ganas de ir a los otros TP, como le pasó con la curiosidad a Romy, de decir, che, ¿y esto cómo lo hacía el factor natriurético arterial? Porque la idea es que les empiece a pasar eso, que ustedes ya, fíjense cómo metimos el clearance de la orina, que fue del TP pasado. ¿Cómo metimos la regulación del sodio, que fue el tercer TP? Todavía no metimos potasio, miren que... No, mentira, no lo vamos a meter ahora. Pero fíjense cómo todo está confluyendo a estos TPs. ¿Sí? ¿Qué les parece el TP? ¿Les divierte? ¿Les gusta? ¿Están odiando renal? ¿La están disfrutando? A mí este es un TP que me parece re lindo. Bueno. Vamos, Ale. No, mentira, a mí cardio me encanta, pero renal es tan placentera de estudiar. Yo le decía el otro día a un amigo que se notaba que yo iba a ser ayudante de renal porque mis apuntes de renal son todos hermosos, como súper ordenados. Bien, bueno, grupo 4. Ivy había levantado la mano, no sé si se le escapó el botón o... Bueno, no, ya no. Me pareció que había levantado la mano. Bien. Bueno, nos quedan 15 minutitos de clase. A mí, Vicky, ¿te parece? Podríamos ver el cuadro. Fíjense, fue sin querer, dice, ¿no? Está bien. Fíjense me parecería que por ahí podemos usar parte de lo que queda de clase, porque en este ejercicio, que es la actividad 5, lo que tienen son para comparar. A ver, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, fíjense que está puesto como ahora, como desglosado, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver dos ejemplos diferentes, o sea, uno es lo que yo les decía, vemos depresión de volumen, todo lo contrario va a ser expansión. Yo diría de elegir uno de los dos, y fíjense que está para desglosar todos los parámetros, todas las variables que van a, o sea, las variables involucradas en lo que sería censar en lo que está pasando con el volumen del extracelular. Fíjate que después tienen a todos los efectores juntos y después van a tener la respuesta renal, pero bueno, no hay que olvidarse de la respuesta sistémica. Yo no sé si nos va a dar el tiempo, pero quizás ahora habiendo entendido bien a grosso modo cómo funcionan los mecanismos homeostáticos, esto por ahí nos permite ir a ver algunas cositas en detalle. No sé si te parece, Vicky. Sí, obvio. A ver, ¿quién se anima a hablar, a hacer depresión de volumen? Sí, yo creo que el tiempo nos va a dar para uno y el Sí. otro es el opuesto, obvio. ¿Sí? Bien. Y cualquier Sí, cosa es más, podemos quedarnos solo con uno y ver si podemos ir un poquitito más a fondo en algunas cosas y listo. Si nadie quiere hablar, yo lo voy tirando y ustedes me responden por chat, pero los quiero afilados, así lo sacamos rápido. Esto vuelve a ser lo mismo que antes. Ya lo dijimos 170 veces. Es más de lo mismo y profundiza, si quieren, en cosas que después ustedes, si no llegamos a responderlo por el tiempo, pueden ir y buscarlo, porque son todas cosas que ya vimos, ¿sí? Así que eso, quédense tranquilos. Si no llegamos con el tiempo a ver todo en profundidad, lo pueden hacer solos. Pero bueno, aprovechemos y hacemos depresión. Sí, depresión. Bien, ¿alguien se anima a hablar? Bueno, voy a asumir. Si vamos. Primero, igual, para un segundo. Tranqui, no pasa nada. Los quiero a todos atentos porque yo voy a hacer preguntas que profundizan un poco más lo de este cuadro. Y no lo van a dejar solo, ¿sí? Dale. Te escucho. Depresión de volumen. La primera variante es el entorno venoso, va a disminuir porque tiene menos volumen. Bien. Los vasos receptores van a percibir eso porque van a estar menos estirados. Van a estar, sí, entonces va a haber menor estiramiento. Bien, ¿qué más?
La presión también va a estar disminuida. Bien. ¿Te puedo hacer una preguntita a vos o a cualquiera que ande por ahí? Que disminuya el estiramiento en los varoreceptores. O sea, se aflojan. Es como que al haber menos presión disminuye el estiramiento. ¿Qué van a hacer esos varoreceptores? ¿A dónde van a mandar información? ¿Alguno sabe? Al hipotálamo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Núcleo, bueno, ni me interesa el núcleo del tracto solitario, yo la verdad que a Nato lo odio, no, mentira. Al sistema nervioso central, Romy, sí. ¿Y qué le va a decir al sistema nervioso? ¿A qué parte del sistema nervioso? ¿Saben? No me importa el lugar per se, me importa la parte funcional del sistema nervioso. Probablemente estos mecanismos, ustedes van a tener la división del sistema nervioso autónomo, porque es la parte que está sucediendo mientras que ustedes mucho no se dan cuenta. Y autónomo tiene simpático y parasimpático. Entonces, cuando estemos hablando de la regulación de la presión y estas cosas, casi siempre va a ser el autónomo. Ustedes no perciben estos cambios. No es que conscientemente por su corteza dicen, ¿sabés que tengo una depresión de volumen? Como que eso no les va a pasar. Bien, entonces el autónomo. Sí, Livia, probablemente esté yendo al centro de la sed, pero eso va a ser por osmoreceptores, no por varoreceptores. Bien, entonces me dijeron al autónomo, al simpático. ¿Y qué le va a hacer al simpático? ¿Lo va a aumentar o lo va a disminuir? Va a aumentar. Bien, lo que termina haciendo es disminuir la inhibición sobre el simpático. Entonces aumenta el simpático. Esto que les estoy diciendo es súper goma, pero bueno, es lo que estamos profundizando para que a ustedes les quede acá. Bien, ¿qué pasa con la presión arterial? Ahora sí, seguí. Va a disminuir por el volumen también. Bien, y yo les puse esta pregunta acá. ¿Se acuerdan los mecanismos de autorregulación? ¿Qué pasaría con estos mecanismos de regulación a una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio? No va a funcionar muy bien, porque el rasgo es de 80 a 160, creo. Perfecto. ¿Y qué hacía el mecanismo de autorregulación, por lo menos en el riñón? ¿Qué mantenía? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo ayuda? El volumen de filtrado glomerular. Bien. Los mecanismos de autorregulación mantenían el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Yo no tengo estos mecanismos. Bien, es probable que esto no vaya a suceder, ahora lo seguiremos analizando. Pero fíjense cómo ya de ver estas cosas, de que aumenta el simpático y de que disminuyen, de que estamos fuera de los mecanismos de autorregulación, podemos empezar a pensar cómo van a estar las otras variables. Bien. Fíjense que ahora vamos a meternos en todo lo que va a pasar a nivel renal, que no quita, o sea, a ver, que estemos fuera del rango de autorregulación, quizás lo que nos va a estar reflejando es el resultado final, que probablemente el BFG no se esté manteniendo, pero no quita que a nivel renal no pase todo lo que vamos a ver que pasa, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, el riñón pone en juego todo lo que puede para tratar de restablecer esto. Que lo logre o que no lo logre, justamente depende, por ejemplo, en este caso, de que tengamos la presión por debajo o fuera del rango de autorregulación. ¿Se entiende? Pero las cosas a nivel renal van a ocurrir igual. ¿Sí? Bien, seguí. Como aumenta la descarga simpática renal, va a aumentar también la producción de genina plasmática, que es lo primero que yo tengo como consecuencia acá. Y después, con eso va a aumentar todo el sistema de genina de angiotensina aldosterona para absorción de sodio. Bien, ahí en ese punto pueden, no lo vamos a hacer ahora porque no llegamos con el tiempo, pero pueden ustedes bien analizar, digo, como y que este ejercicio les sirva para repasar. Decir, bueno, aumenta la renina. ¿Por qué? ¿Cuál fue el estímulo para que aumente la renina? ¿Dónde va a ir a actuar la renina? ¿Qué es lo que va a hacer la renina? ¿Por qué aumenta angiotensina 2? ¿Dónde actuaba la angiotensina 2 a nivel renal? ¿Sobre qué parte de los túbulos? ¿Qué pasa con las fuerzas de Starling que dependen de angiotensina 2? ¿Sí? Y lo mismo con aldosterona. O sea, es fácil ver que todo el eje va a estar aumentado, pero ahora si quieren usen este ejercicio para entrar en el detalle. ¿Dónde era que actuaba la aldosterona? ¿Sobre qué canal? ¿Sobre qué parte de los túbulos? ¿Sí? Úsenlo como para ustedes ir al detalle.
Exacto, ustedes cuando vean este cuadro lo que tienen que pensar es, ok, hay una depresión de volumen, bueno, me disminuyó la presión, bueno, ¿qué mecanismos van a estar aumentados? Acá tienen la flechita para arriba en cada uno de esos mecanismos. Ahora, ¿cómo esto compensa mi depresión de volumen? Y ahí es donde dice Gise que ustedes tienen que ir, bueno, va a haber mayor reabsorción y retención de sodio y de agua. Todas estas cositas es súper importante. Y van a ver que es súper redundante, que al sistema renina-angiotensina-aldosterona lo estimula tal cosa y como disminuye su inhibición de tal lado, lo estimula tal otra. Y todas esas cositas van a hacer que no sea tan largo el estudio de esta materia porque está todo acá y es todo súper redundante. Bien, ¿qué va a pasar con el factor natriurético trial? Va a estar disminuido. Perdón. Bien, disminuido, lógicamente, perfecto. Y el ADH va a estar aumentado porque además de absorber sodio, tenemos que absorber agua para intentar mantener la euvolemia, en el caso el volumen de líquido extracelular constante. Bien, Bien. súper. Fíjate la pregunta de Lali, Vicky, que está buena. Sí, estoy yendo a mostrar algo del seminario de Fernando. Bien. Lali pregunta si la angiotensina 2 actuaba en la contracción de la arteriola aferente o la eferente. Es una buena pregunta porque siempre me parece que es una pregunta que es constante a lo largo de los años, pasen y pasen los alumnos. Dale, Vicky. Yo tengo acá que la angiotensina va a actuar en la eferente más que en la aferente y el sistema simpático más en la aferente que la eferente. Bien, perfecto. Se suele decir que la angiotensina tiene más receptores en la arteriola eferente. Entonces, si vos tenés receptores para algo, esos algo van a ejercer tu efecto, pero si vos tenés más efecto van a hacer. Entonces, la angiotensina 2 provoca más efecto en la arteriola eferente. Pero también hace algo en la aferente, ¿sí? Ojo, porque es un vasoconstrictor generalizado. Es más, por eso yo siempre les digo, también nosotros nunca los analizamos, pero a ver, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor sistémico, ¿sí? O sea que su efecto de vasoconstricción lo puede llegar a hacer en cualquier lado que tenga receptores para la angiotensina 2, ¿sí? Lo que pasa es que justo acá, comparando aferente y eferente, es como les dice Vicky, es una cuestión de dónde tengo más receptores para esa hormona, ¿sí? A nivel renal es más en la eferente que en la aferente, pero también tengo cierta constricción en la aferente. ¿Qué? ¿Sí? Es un trabalengua, pero bueno. Bien, y sí, se reentendió. Yo quiero preguntarles unas porque cositas muestran sin leer figuras. el cuadro de memoria, digamos. ¿Cómo creen que va a estar la carga excretada de sodio en depresión de volumen? No, traten de no verlo del cuadro, sino de pensarlo. Bien, va a estar disminuida. ¿Y el filtrado glomerular? Piensen en todo lo que hablamos. Hay un montón de mecanismos tratando de retener sodio y de retener agua, pero a la vez nuestros mecanismos de autorregulación no funcionan. ¿Cómo creen que va a estar el filtrado glomerular? A ver, lo pregunto de otra manera. Si estuvieran los mecanismos de autorregulación, ¿cómo estaría el volumen de filtrado glomerular? Bien, normal, constante. ¿Y ahora cómo dicen que está? Piensen que le está llegando poca sangre al riñón y no lo está pudiendo regular. ¿Cómo va a estar? Bien, va a estar disminuido. Fíjense que entonces se puede dar una combinación de estas cosas, ¿no? Porque ustedes piensan, a ver, ante una depresión de volumen, el riñón va a poner toda su energía, ¿para qué? Para tratar de retener sodio y de retener agua. Eso va a ser así, va a estar todo el sistema retenedor de sodio, renina-angiotensina-aldosterona y ADH, puestos en juego para retener agua y retener sodio. Pero fíjense que a pesar de todo, el BFG va a estar caído, ¿sí? Porque me estoy ante una caída de la presión muy importante, ¿sí? Y me fui por debajo del rango de autorregulación, ¿sí? Entonces, por más que el riñón esté funcionando para tratar de retener sodio y de retener agua, aún así el BFG va a estar bajo.
Bien, última pregunta y cerramos con todo. Acá nos preguntan por la excreción fraccional de sodio. Yo les hice el bello favor de ponerles cuál es la ecuación de la excreción fraccional de sodio. ¿Se acuerdan que habíamos hecho todo un TP donde no era tan exactamente igual a la carga excretada de sodio? Bien, entonces dijimos que la carga excretada de sodio va a estar disminuida. La carga filtrada, ¿cómo va a estar si me disminuyó el filtrado glomerular? ¿Qué dicen? ¿Me están respondiendo? Bien, también va a estar disminuida. Lo que va a pasar con esta excreción fraccional es que va a estar tanto más disminuida la carga excretada por los mecanismos de regulación que sí están funcionando fuera de los de autorregulación, digamos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el simpático, etcétera, etcétera, que la carga filtrada va a ser menor, pero la carga excretada va a ser mucho menor. Entonces, lógicamente, la excreción fraccional va a estar disminuida. ¿Se entendió esto? Seguro, porque es importantísimo. Después cualquier cosa le pegan una repasada a este TP, porque acá de repente les metimos de vuelta este tipo de ecuaciones, pero fíjense cómo de vuelta está todo metido en lo mismo y ustedes tienen la capacidad de conceptualmente linkearlo y entenderlo. Eso va a depender de... Alessandro está preguntando por la fracción de filtración que tenía en cuenta el flujo sanguíneo renal con el filtrado glomerular. Eso va a depender de cuánto disminuyan, si es proporcional o no. Es probable que con los mecanismos que estén a prueba para que no se filtre, quizás estaría disminuida, no lo sé. Después lo podemos pensar, pero va a tener que ver con los números netos. No sé qué decís vos, Giselle. Pero bueno, sí, eso, a ver, también hay que ver que justo acá tenemos una depresión de volumen importante, de tal manera que la presión cae muchísimo, ¿sí? Entonces yo lo que no quiero es confundir, porque a veces uno dice, bueno, una depresión de volumen no es lo mismo si está mantenida la presión o si está caída, como acá, que la tenemos por debajo del rango de autorregulación. Vos fíjate que si tenés un valor de presión, creo que era 60, ¿no? 60 milímetros de mercurio, también va a estar muy, pero muy disminuido el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Porque, a ver, ante una caída tan importante de la presión, ¿qué se va a priorizar? ¿Cuáles son los órganos que se va a priorizar? ¿Se va a priorizar mantener el flujo al riñón o se va a mantener el flujo en otros órganos, ¿sí? Entonces, eso también hay que ver. ¿Sí? En este caso tenés una depresión que es muy importante, entonces lo más probable es que el flujo sanguíneo renal esté súper caído, más allá de que también tenés caído el BFG, ¿sí? Si disminuye tanto el BFG como el flujo plasmático renal, ¿no tendría que estar disminuida? Sí, el asunto, Lali, es que si vos lo pensás matemáticamente, como son una división, un cociente, si disminuye uno y disminuye el otro, puede que proporcionalmente dé la misma relación. No sé si se entiende, pero es algo matemático. Bien, antes... Habría que ver las magnitudes, pero no se mareen claro con eso. Ahora porque, no. Cuando les hagan analizar la fracción de filtración, les van a dar ejemplos claros, ¿sí? No como acá lo más probable es que la encontremos disminuida, pero justamente porque está cayendo muchísimo, muchísimo el flujo. Pero bueno, después cualquier cosa lo analizamos con números. Bien, ya se va a terminar la clase, genial, si quedó alguna duda, háganosla saber y ya dentro de poco, cuando ustedes quieran, nos avisan para hacer la reunión extra de Zoom. Les pido que después lean el de expansión de volumen y sobre todo analicen qué va a pasar con el riñón y el sodio y qué